Y ya estamos de vuelta en este abierto, en esta tarde ya de 4 de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo? De aquí a nada estamos ya con los mantecaos y de Navidad. Bueno, lo que hemos dejado atrás es el Halloween, el día de todos los santos y demás, pero todavía nos quedan cositas. Por ejemplo, la noche de Halloween, el 31 de octubre, se presentaba en Maquinico, en esta tienda de fotografía de Almería, que está en el centro, se presentaba una exposición que llevaba por título Día de Muertos, y el autor, el protagonista era el fotógrafo Chema Artero. Pues hoy estamos con él y estamos en Maquinico viendo esta exposición. Gracias como no a Juan Domínguez. Juan, cuéntanos. Sí, Michel, efectivamente te cuento un poco la historia. El pasado día 31 tuvimos una tarde un tanto ajetreada y cuando pasábamos por aquí para la Escuela de Arte para hacer un reportaje observábamos aquí en la sala de Maquinico o en esta sala que se inauguraba una exposición que llevaba por título El Día de los Muertos y le prometí al gerente que íbamos a pasar por aquí para hablar de ella y aquí nos hemos venido. Y el señor que ha hecho posible precisamente esta exposición responde al nombre de Chema y al apellido Artero. Chema, muy buenas tardes. Hola, buenas. Oye, me he llevado una gran alegría cuando me he enterado que eres nieto del gran José María Artero, ¿eh? Así es, correcto. Profesor mío, tu abuelo, y ahora tiene el honor precisamente de que la Biblioteca Central lleva su nombre, ¿no? Sí, también muy contento con eso. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre, ¿cuándo inicias esa serie de viajes España-México? Pues en un momento que me fui a México a probar suerte, estuve ahí 2 años viviendo y acabé enamorado. ¿Continuamente? Bueno, estuve en un ir y venir. En un ir y venir. Ahí quedé enamorado de la cultura mexicana y de todo y... En uno de los viajes, curiosamente, te pilla una semana allí que es muy conocida, Claro. que es la semana del Día de los Muertos, que no es un solo día, sino se extiende casi a una semana, pero decides luego al año siguiente vivirlo en otra zona distinta a la que ya habías estado, ¿no? Sí, bueno, varios años después, que justo me quedé... Claro, La primera vez que... fue en Oaxaca. En Oaxaca, efectivamente. Sí. Y luego, no sé, fueron 5 años después, he estado ahora en Chiapas, que no conocía, tenía muchas ganas de conocer y estuve investigando cómo lo celebraban ahí, me llamó la atención, busqué un par de comunidades indígenas un poco más alejadas de los turísticos y me fui para allá a hacer un reportaje. Fueron 2 días, uno en una comunidad y otro en otro. Al final creo, no sé si he tenido oportunidad de contarla, me parece que son 18 los cuadros que conforman, o 20 sí, los que conforman esta exposición, donde podemos ver un poquito prácticamente todo lo que es la cultura de allí, ¿no? Sí. Referida a este Día de los Muertos. Sí, son realmente parecidas. La cultura ahí consiste en que van a pasar el día entero con sus difuntos, comiendo, bebiendo, llevándole a los difuntos sus platos favoritos y definitivamente no toda una fiesta. Muy distinto a lo que es en España, donde aquí el equivalente al Día de los Muertos sería el Día de los Santos, el día 1 de noviembre, donde la gente va, normalmente deposita las flores y luego se va a casa. Pero aquí la costumbre me dice que es absolutamente distinto, porque allí la gente lleva bebida, lleva comida, incluso al fallecido le llevan la que era su comida favorita y allí en definitiva pasan el día, ¿no? Claro, sí, ahí se lo llevan todo al cementerio, comida, bebida, niños, todo. Lo pasan con él. ¿Por qué se te ocurrió hacer una exposición sobre esto? Pues porque me llama mucho la atención la cultura mexicana y en concreto esto del Día de Muertos, de cómo lo celebran. Que son a veces culturas, países que tenemos incluso la misma habla y tal, claro, pero luego somos tan diferentes en cultura que a veces hay que verlo reflejado en una exposición como la tuya para ver las diferencias existentes entre uno y otro país, ¿no? Sí, sí, incluso aparte de fotos, si tienes que ir y verlo en persona. Es muy distinto de vivirlo allí como pasa, como dicen en el fútbol, es muy distinto de verlo por la televisión a verlo in situ en el campo, y esto es lo mismo, muy distinto de verlo aquí en la exposición a verlo en directo. Se inauguraba, lo comentaba antes, el día 31, creo que hasta el 25 de este mes de noviembre, ¿no? Hasta 28. 28, o sea, prácticamente un mes casi. Un mes, sí. Y también hemos querido que coincida justo hace un año que se hizo y con el Día de Muertos. Chema, ¿se nos queda algo en el tintero que podamos, creo que lo hemos comentado todo, ¿no? No, está todo. ¿La idea es volver por allá otra vez o...? Sí que me gustaría, siempre que pueda voy a México, me encanta.
Cuando uno se enamora de una cosa, sí, no encuentra ni límite, ni kilómetros, ni nada de diferencia. Chema Artero, ha sido todo un placer y muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Pues Michel, por si alguien se ha incorporado tarde a la emisión de este reportaje, recuerdo, inauguración el día 31 de este mes, aquí en Maquinico, y se va a extender hasta el 28, el título de la misma, muy sencillo, El Día de los Muertos. Así es, Juan, muchas gracias, tanto a ti como a Chema Artero, por presentarnos esa exposición que ya se puede visitar. Bueno, le vamos a hablar de un libro que nos cuenta una historia, una de esas historias olvidadas, bueno, o sepultadas más bien, ¿no? Una de esas historias que nos llega al alma y que nos dice y nos habla de la injusticia del ser humano, de la guerra, de la sinrazón, ¿no? Bueno, el libro se llama Sin Misericordia, con José Serrano, ¿no? Y el autor, que lo tengo aquí a mi lado, Pepe Serrano, nos va a contar quién era José Serrano, que era de Almería, de nuestra provincia. Muy buenas, Pepe. Hola, ¿qué hay? Quién era Pepe Serrano, José Serrano, y que desgraciadamente tuvo una historia pues tristísima, ¿no? Pues sí, la verdad es que, como pone ahí el título del libro, Sin Misericordia, no la tuvo en Francia y seguro que no lo hubiera tenido en España de haber estado aquí. José Serrano es natural de Purchena. Ajá. Que, por cierto, la semana pasada tuve el honor de presentar el libro allí en su pueblo, pero eran pequeños cuando la familia se traslada a Huerca Lovera. Ajá. Seguramente la madre había muerto porque con el padre y la hermana va otra señora de apellido diferente. Y allí es donde él realmente vive y convive y fue creciendo con todo lo que bullía en torno a haber caído la monarquía, la Segunda República, metido en ambientes muy de izquierda. Ajá. Tengo entendido que la familia era más bien conservadora, pero en cada familia siempre hay una oveja negra. Y por lo visto le tocó el turno a José Serrano. Uh-huh. Y estuvo metido en esos ambientes, además viviéndolo y muy fuertes y de muchas convicciones, porque incluso cuando el 18 de julio y el 19, la sublevación militar, pues en Huerca Lovera forma parte del Comité Revolucionario. Ajá. Era de las Juventudes Socialistas, pero cuando hacen la unificación con las comunistas, pues pasa al Partido Comunista, con las Juventudes Socialistas unificadas. Y ahí llega la Guerra Civil. Llega la Guerra Civil. Después hay documentos que dicen en la causa general, pero claro, la causa general, ¿de dónde viene la información? Pues viene de la Guardia Civil, de Falange, de todo lo que está relacionado con el movimiento, y ten en cuenta que se hace en el año 39-40, en plena ebullición de haber ganado una guerra, con todo lo que implica eso, de lo que hay detrás. Entonces, claro, si los conservadores habían estado, entre comillas, bajo el régimen de los comunistas o los rojos, pues ahora era una especie como de decir, revancha. Esto hizo esto, lo otro, lo demás allá y esto. Y entonces, supuestamente dicen que colaboró en el asesinato de una persona, que dan nombre y apellido en la causa general. Pero yo no puedo decir que es verdad o es mentira, es lo que aparece en el documento de la causa general. Pero es que no era suficiente en la causa general, porque aparece su nombre en 3 causas diferentes. Un sumarísimo, que está en el Jutóter 23 de Almería, en el Tribunal Togado, que empieza siendo un sumario pequeñito, porque era de 4 o 5 personas los que se les iba a juzgar, y entre ellos estaba José, pero es que luego se le fueron añadiendo causas a ese sumario primero, y en las que estaban de alguna manera, si no todos los que aparecen en el primer sumario, algunos de ellos sí, y lo que en principio podía haber tenido 40 o 50 documentos, pues terminó con 1.800 documentos. 1.800 que he tenido que leerme de uno a uno. No sé el tiempo que he tardado, porque he tardado bastante. Ajá. Porque cuando llevas mucho rato viendo documentos delante de una pantalla de televisión, empiezas a caer. Pero en los 1.800 documentos aproximadamente que contiene, me he encontrado su nombre en 6 u 8. Bueno, por lo menos en el del sumario. Que luego al final se sobresee porque no hay una partida de función que diga que ha muerto. Pero no era suficiente el sumarísimo, sino que después de la Guerra Civil también, en la causa general,
Huerca Lovera tiene un expediente aparte dentro de la propia Causa General de Almería, y ahí también aparece su nombre. Los informes de la Guardia Civil y de Falange dicen que parece que está huido en Francia, otros que no se sabe la residencia, parece que está en Francia, y que preguntado a la familia dice que parece ser que ha muerto. Pero si no era suficiente esos dos sumarios, en el año 43, quiero recordar, y dura hasta el 54 abierto, porque no era suficiente con la causa general ni con el sumarísimo, había que buscar más sitios por si alguno se había escapado, Sí. y aparece ese famoso Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Y ya estaba muerto José en Francia, cuando casi 10 años después todavía el expediente seguía abierto. Seguía abierto. Ajá. Este hombre tiene que emigrar, por lo tanto, a Francia. Ajá. No migra, se hace cuando estalla la guerra civil, se hace miliciano, como tanto. Vale. Milicianos brotaban como la hierba, entonces quisieron defender a la República, no tenían ni siquiera uniforme, les dieron un arma y se fueron al frente a defender. Sabes tú que las primeras brigadas mixtas que se constituyen lo hacen con batallones, 4 batallones, que les ponen el nombre que les da la gana. Estoy, por ejemplo, en la 24 Brigada Mixta que se constituye en Jaén Capital, había un batallón Almería, porque eran todos de Almería. Se van a Jaén a alistarse. Había otro que era el URSS, otro el Málaga 10 y otro el Martos. Eso era la 24 Brigada Mixta. Luego, cuando el Ejército de la República rehace el ejército, para que no estuvieran esturreados y como milicianos, sino como soldados de la República, los que eran esos nombres de batallones los cambian a 1, 2, 3, 4. Pero cuando lo incluyen dentro de una unidad superior, como una división, un cuerpo de ejército, esa brigada mixta le corresponde el 91, 92, 93 y 94. Pero en este caso él se hace miliciano, pero se ve que vieron algo los mandos, que lo mandan, y él también solicita el ingreso en la Academia de Oficiales. Y un curso rápido de 3 meses, no 5 años como si estuviera en la Academia General. Y en 3 meses sale de teniente de carabineros. Y entonces, siendo carabinero, lo mandan. Hay un documento que aparece en el campo de Gurs, en Francia, una vez ya pasada la guerra civil, de los que huyen, en el que hay un libro que se titula Gurs, el campo de los vascos, y aparece José Serrano Robles, nacido en Erandio, pero en la misma fecha que nació José Serrano. En Purchena. Pero no pone Purchena, pone nacido en Erandio, pero la misma fecha, los mismos años, y que estaba al mando del batallón Sacco y Banchetti. De hecho, luego uno de los gemelos, yo digo que se llama Hitor, porque está muy mal escrito, y depende de la amanuense de turno, aparece hasta como en 3 nombres diferentes, hasta como si fueran una niña, cuando en realidad eran masculinos, los gemelos que tiene cuando se casa. Y entonces está con una unidad allí en el País Vasco, pero cuando las fuerzas de Franco conquistan Asturias y Cantabria, él, junto con su unidad, lo mandan a Castellón, que estaba la 622, que es donde era una brigada de carabineros, y allí pues, lo más seguro es que lo mandaran a la batalla del Ebro, como tanto. Y entonces pues pasa de los primeros, pasa a Francia. Allí hace ahí hace una familia, se casa. Primero, todos los que entran a Francia, el gobierno francés no quería que estuviesen desparramados por su territorio como una varaunta de gente humana que entra, sino que quiso de alguna manera tenerlos localizados, levantó sin tiempo prácticamente campos de refugiados, que algunos les llaman hasta campos de concentración. El tema de Argelès-sur-Mar eran 3 de estos de alambre de espino por 3 sitios, y el 4 sitio era la playa, donde llegaban las olas, y la playa era todo. Era el cuarto de aseo y era la ducha y lo era todo, y hacer agujeros en la propia arena de la playa, porque allí el viento sopla muy rápido y muy fuerte, como la tramontana catalana, y tallería incluso en la arena fina de
de la playa, y allí era una manera de ocultarse del viento. Pasa por 3 o 4 campos de refugiados, buscándose la vida hasta que llega a Gurs. Gurs está, dijéramos, si entras por Cataluña, Gurs está en el País Vasco francés, en los Pirineos Atlánticos. Y allí no hay la flexibilidad, o sea, hay más flexibilidad que en otros campos como podían ser Cefont, por ejemplo, en el departamento de Tarn-et-Garonne, cerca de Montauban, donde está enterrado el presidente Azaña, y entonces había flexibilidad y le ofrecen trabajo y se va a trabajar a una cantera. Estaba trabajando en una cantera cuando otros se habían alistado, por ejemplo, en la compañía de trabajadores extranjeros para defender la frontera con Alemania, otros se habían alistado en la Legión Francesa y otros se habían ido a los batallones de marcha, que de ahí nacerá la famosa, la novena, la que entra con Leclerc el 24 de agosto del 44 en la liberación de París. Y entonces pues este hombre se busca la vida en la cantera en Oradour, porque tuvo la suerte de que estuviera allí, en ese pueblo. Oradour-sur-Glane es un pueblo tenía 642 habitantes en el año 44 y estaba muy cerca de la ciudad de Limoges, que era, dijéramos, la capital departamental. Y se va a trabajar allí, conoce a varios, pero uno de ellos estaba casado y tenía hijos, y resulta que una hermana de la mujer que se habían desplazado de Murcia, de donde eran naturales, hasta Barcelona con sus padres, pues decide irse con la hermana a vivir a Oradour. Y allí, pues, a través de la amistad de este Francisco Lorente, que se llamaba él, pues conoce a María Pardo Guirao, que es como se llamaba la señora de Serrano, con el tiempo. Y luego tienen 3 hijos, ¿no? Tienen 3 hijos. Desgraciadamente a Francisco Lorente se le muere el primero, Paquito, con 11 años. Lo que se van a trabajar esa cantera, que era lo que conformó el 643 compañías de trabajadores extranjeros, luego de compañía pasó a grupo, que era, dijéramos, un número que podía tener menos personal que una compañía de trabajadores, que aunque estaban de civil, pero estaban bajo mando militar, todas las compañías de trabajadores, mientras que los grupos no. Y entonces todos los días el 643 se iba a trabajar. ¿Qué es lo que pasa cuando los alemanes invaden Francia? Pues que ese grupo y otros en todo el territorio francés lo ponen a disposición de la organización TOT. La organización TOT era, de ahí su nombre, era un señor nazi, que es el que se dedicaba a las grandes construcciones, tanto de edificios civiles como militares. De hecho, el muro del Atlántico lo hace la organización TOT, pero también las bases de submarinos, sobre todo en la Bretaña. Pues a José Serrano lo mandan obligado a trabajar con su grupo a la ciudad de Brest, donde le estaban haciendo una base también de submarinos. Allí se casa con esta mujer, tienen 3 hijos, Armonía, que tenía 3 años en el 44, y 2 gemelos, aunque en algunas lápidas de los muertos de aquel día, 10 de junio del 44, aparecen con nombres de niñas, Francisca y Esther o Aster, pues resulta que eran gemelos porque las partidas de nacimiento de la matrona y del médico dicen que eran masculinos, sexo masculino, bien clarito. Y hay uno que está mal escrito, mal escrito. Hay una letra que no... Que baila, ¿no? Que baila ahí, y Dios, mientras no me demuestren lo contrario, ese nombre para mí ni es Aster, ni es After, ni es otra cosa que se le parezca, sino Aitor. ¿Por qué Aitor? Porque es un nombre vasco, y estuvo él con vasco y seguramente le gustó ese nombre. Vasco, sí. Y el otro era Paquito, porque a Paquito le pusieron el nombre del sobrino que había muerto con 11 años. Por eso quisieron de alguna manera homenajear a su cuñado y al sobrino. ¿Y cuál es esa tragedia o qué es lo que ocurre, ese fatídico día que has dicho tú?
Pues imagínate el día 6 de junio del 44, 7:30 de la mañana. O quizás un poquito antes, que es cuando empieza la operación Overlord, que es el desembarco en Normandía. Sí. Las playas de Sword, Juno, Gould, Omaha y Utah, que tuve la suerte de visitar hace 2 años, y ver el muro del Atlántico, que en el libro aparece alguna fotografía de aquella ocasión, pues no podía imaginar una división, la más laureada de todas las divisiones que tenía, no el ejército alemán, sino las SS. Las SS, sabes que el nombre viene de las 2 palabras, Schulstaffen, que significa escalones de protección. Lo más parecido a la guardia pretoriana de un emperador romano eran las SS para guardar al Reichsführer, que era otro que no era Hitler, sino Himmler, con doble M, que era el jefe de las SS. Pero el Reichsführer era Adolf Hitler, como todos sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay historiadores que dicen que era un Estado dentro del propio Estado. La organización de las SS es de locura. También viene ahí la estructura. Y entonces tenían su ejército propio. Llegan a tener hasta 32 divisiones, cada una nombrada con un nombre. La segunda, que es la protagonista de la historia, es la segunda división Panzer Traswaffen SS, la famosa Das Reich. Había la primera, era el Führer, el Das Reich, Deutschland, era otra, en fin. Cada una tenía su insignia. La insignia de la Das Reich era el Wolf Angel, que era el cepo del lobo. Bueno, pues esa unidad era la niña bonita de las SS, porque todo lo mejor que salía en cuestión de guerra lo tenían ellos. De hecho, era la más condecorada, la más laureada, había participado en todas las batallas importantes, sobre todo ya a partir de la batalla de Kursk, es cuando, que fue entre tanques, entre los rusos y ellos, empezó a declinar un poquito. Y por eso la quitaron del frente del este y la mandaron al sur de Francia a que se rehiciera y a que descansaran los soldados. Pero ¿qué pasa el 6 de junio del 44 a la hora que hemos dicho? Pues que se les vino encima un super ejército, pensando ellos que iban a entrar por Calais, otro lado, sí. Pues llegó por donde el sitio más ancho que nadie se pudo imaginar. El alto mando alemán dice todas las unidades que están en Francia que tiren para arriba a defender las playas de Normandía. La Das Reich estaba, ya te digo, en Limoges, es donde estaba el alto mando de la división. Le dice que tiren para arriba y entonces la división se divide, como dijéramos, en un tridente. Unos regimientos se van por la derecha, otros por la izquierda y otros por el centro. Sobre todo los tanques, los acorazados, los meten en trenes, en plataformas de trenes y para Normandía. El regimiento del Führer, que iba por la izquierda, la resistencia francesa aprovecha a las últimas unidades y le hace un atentado y le matan a 6 oficiales. Y secuestran a un comandante y a un subteniente. Entonces el coronel del regimiento le dice a uno de los batallones: coge una sección y dar un escarmiento al primer pueblo que te encuentres. Una represalia, ¿no? Una represalia. Y entonces, pues, la unidad sigue andando, pero esta sección, el primer pueblo que se encuentra es Tulle se escribe en francés, un pueblo más pequeño todavía que Oradour. Y de buenas a primeras, pues van buscando casa por casa, en principio diciendo que gente de la resistencia, pero realmente en Tulle no había nada. En Oradour parece ser que sí. Pero en Tulle, pues cogen a todos los hombres y van buscando todas las cuerdas que había en el pueblo que se las llevaran y van colgando a hombres del alumbrado público y de los balcones hasta que se les terminó la cuerda que había en el pueblo. Y al resto los fusilaron. Fueron 186, creo. Pero al día siguiente, el día 9 de junio el 10 de junio del 44, es cuando llegan a Oradour. Había 642 habitantes. Y a las mujeres y a los niños y a los ancianos
los meten en la iglesia del pueblo, les tiran varias bombas de estas incendiarias, cierran puertas y ventanas, y el que intentó salir lo ametrallaron. Ajá. Y a los hombres en 5, estos donde guardaban los animales, en 5 corrales, pues allí asesinaron, fusilaron a todos los hombres del pueblo. ¿Qué pasó? Pues que resulta que a José Serrano le habían dado permiso en la base de submarinos, un permiso para que viera a la familia. Sí. Tenía que desplazarse desde Brest a Oradour, había cerca de 700 kilómetros, había y hay cerca de 700 kilómetros. Pero sabes tú que en todos los lugares del mundo, cuando hay una invasión, siempre hay gente que está a favor de los que le invaden. Claro. España no podía tampoco escaparse a eso. Cuando Napoleón entró en España, estaban los afrancesados, que se fueron de la parte de Napoleón. Pues en Francia pasó lo mismo, como había pasado antes en Letonia y en otros países invadidos. Hay voluntarios franceses que se enrolan en las SS. Y la Da Reich no iba a ser menos. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor parte de los que cometieron la masacre de Oradour-sur-Glane eran franceses. Ajá. Y incluso los que rodearon el pueblo para que no entrara ni saliera nadie. Eran franceses. Llega el momento, eran franceses, de Alsacia además, que está pegado a Alemania. Fronteriza con Alemania. Exacto. Y entonces cuando José Serrano viene de la última estación donde lo dejara el tren o el autobús o el camión que lo hubiera querido subir, pues venía andando hacia Oradour, se encuentra con otro de los que vivían en el pueblo, que venía de trabajar de la agricultura, y le echan en alto los soldados de las SS franceses, pero que estaban allí guardando de que nadie entrara y saliera. Les dicen en francés que si pasan van a morir, porque es lo que están haciendo, que si quieren salvarse, que se fueran por ahí. El otro se lo pensó mejor y se largó. Luego terminó con la cabeza casi ida en el año 51 en Argentina. Pero, según dicen, un testigo que el testigo de la Argentina, que lo dejó escrito también antes de morir, José Serrano, dicen que dijo que si tenía que morir su familia, que él moría con ella. Ajá. Y entonces al traspasar un claro del bosque, donde ya estaba divisando el pueblo, pues parece ser que fue ametrallado. No murió junto con la familia. Pero el capitán Adolf Dickmann, que era el que mandaba esa sección, era muy amigo del comandante que habían secuestrado, de Kempfer. Y resulta que el mismo día que lo secuestran, al llegar a Oradour, los grupos de la resistencia, lo metieron en un horno de pan en el pueblo, y allí dejó su vida el comandante Kempfer. Pero el otro subteniente, Gerlach creo que era, se escapa por la noche. Y aprovechando la nocturnidad, da con la vía del tren, se va a Limoges y cuenta lo que ha sucedido. Y entonces por eso es la unidad del escarmiento que da. Ajá. Fue porque Gerlach llegó al alto mando y le dijo, en Oradour ha pasado esto. Y entonces, como estaban tan cerca de Oradour, pues se fueron a Oradour, porque si no hubiera sido Tule el primer pueblo que hubiera pagado las consecuencias. Pues al fin y al cabo, José Serrano tuvo la mala suerte totalmente en su contra. Pero tanto en un lado como en otro. Sí, porque hubo 2 supervivientes, una mujer herida se tiró por una ventana de la iglesia y aprovechando todo el humo del revuelo, se arrastró como pudo, se metió debajo de unas plantas y allí permaneció hasta que por la noche pudo huir. Y un joven que estaba herido, pero no de muerte, le cayeron encima 2 o 3 compañeros y aprovechando también la nocturnidad, también se escapó, que luego ha contado lo que realmente pasó. Pepe, seguro que contarás muchas cosas más en la presentación del libro en Almería, que es ¿cuándo? El día 8, viernes, en el Museo Arqueológico, en el Salón de Actos del Museo, a las 7 de la tarde. Este viernes. ¿Y luego también dónde lo presentas más? En Berja, el viernes siguiente, el día 15. Eso en casa ya, ¿no? En casa, en el Vaticano, como digo yo. La plaza de San Pedro,
en la sala de exposiciones, que en su día fue iglesia. Ajá, por eso el Vaticano, ¿no? Ahí está. Bueno, pues Sin Misericordia con José Serrano, esta historia apasionante que nos ha contado Pepe, apasionante y dramática, por supuesto, Ahí refleja lo que es la guerra, ¿no? hay una cosa que es casi de actualidad, porque resulta que el Adolf Dickmann, el que mandaba a las tropas, muere en Normandía el día 24, 2 semanas después. Y he visto su tumba, porque está también en el cementerio alemán y en el cementerio americano. Y resulta que los que sobrevivieron, los soldados tanto alemanes como franceses que participaron en la masacre, Adenauer por un lado y De Gaulle por otro, no querían, después de haber firmado el final de la guerra, pues volver a mover heridas. A este lo condenamos a muerte, lo fusilamos, al otro lo ahorcamos, y los condenaron, pero acto seguido fueron amnistiados. Ajá. Y parece ser que la historia se repite. Ajá. Alguien que hace algo y ya están pidiendo el indulto o lo van a pedir en España. La historia se repite. Exactamente. Pepe, no tenemos tiempo. Muchas gracias, ¿vale? Pues nada, aquí estamos para lo que te haga falta. Por supuesto. Que paso lista, ¿eh? Sí. Te espero. Bueno, no es el único libro que tiene Pepe, tiene más libros y por supuesto es un asiduo de nuestro programa. Bueno, nos vamos con Juan Domínguez, que me estaba pidiendo paso, que está en concreto en la sede de Almería 2019, una jornada muy interesante dedicada a la berza. Juan, cuéntanos. Sí, efectivamente, Michel, siguen en este caso las actividades en lo que es la sede de Almería, capital española de la gastronomía 2019, y no podía faltar hablar obviamente de un plato tan típicamente almeriense como es la berza. Y para eso lo van a hacer los señores de lo que llaman el puchero de la mama, que yo no sabía lo que era y que vamos a descubrir porque creo que es un magnífico lugar que hay en la Cañada, en Almería. Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Todos los días aprendo algo y ahora sé que existe el puchero de la mama en la Cañada, ¿no? El puchero de la mama, efectivamente. 8 años vamos a hacer ya el mes que viene y vamos a aprovechar que estamos en el año de la capitalidad gastronómica y en el mes de noviembre, que lo enfocan al plato de cuchara, y nosotros pues vamos a poner en valor esta comida tan típica como es la berza. ¿Que había heredado las recetas de vuestra madre o...? Totalmente, de lo que se llama ahora real food, Sí, señor. que es lo que hemos comido toda la vida. Y que desgraciadamente, ahora lo comentaba con un señor que hay ahí sentado, desgraciadamente son comidas que se están perdiendo. Pues nosotros estamos en ello, nosotros Hay que trabajamos. darle continuidad. Trabajamos diariamente para que esta comida que hemos comido siempre en mi casa no se pierda, porque es la más auténtica, la verdadera comida mediterránea. Bueno, típicas comidas almerienses como el trigo, como es la berza, como es el cocido, grullo. Me decía tu hermano que me parece que hasta esta semana estáis vislumbrando la posibilidad de hacer algo que yo creo que le pregunto a un joven de ahora y no sabe ni lo que es, que son las gachas, ¿no? Las gachas típicas, sí, sí señor. Pues aprovechamos también la temporada de invierno para hacer las gachas típicas, que con un caldo quemado y unos pimientos bien fritos y asados y con mucha dedicación y mucho amor, porque es una receta muy laboriosa, y esta semana seguramente la pondremos en la carta. Tengo una duda que tengo. Sí. Entiendo que el tirón de estas comidas en el verano no será lo mismo, lógicamente, que en la época del invierno, porque te metes también un plato de estos calientes y te dan los sudores de la muerte, ¿no? Pues sorprendentemente Sí. te puedo decir que la olla se vende Sorprendentemente, en sí. verano también. Y por eso digo, se nos llamamos el puchero de la mama, y las especialidades son nuestra olla. de toda Bueno, la vida. curiosamente empezó vuestra madre, pero ya hace 4 años lo dejó, y vosotros habéis, los dos hermanos, y con algún que otro empleado o empleada, habéis dado continuidad al negocio, ¿no? Pues a base de mucha dedicación, sí, empezamos con mi madre y de ahí el nombre, el puchero de la mama, y qué mejor que hacer referencia a la madre haciendo uso de Adrián se me ha caqueado, ese no... Adrián está ahí Voy a ver preparando si- el plato, voy a ver si lo quieres pillo. le echamos un vistazo, a Vamos, ver si cuenta. Adrián, vente para acá un segundillo. Está, uy. Buenas. Buenas tardes. Mira qué tapita. Uy. Mira qué tapita. Me decías que en la cocina 2 señoras más y tú, ¿no? Sí, ahora hemos hecho una nueva incorporación porque es necesario, y ya te digo, nuestro negocio tiene mucha elaboración porque desde el principio hasta el final todos los productos pasan por nuestra mano,
y tiene mucho trabajo y la verdad que necesitamos. A las 7:30 otra mano. estáis ya liados, ¿no? Para que a las 12 aproximadamente estén todas las comidas ya a disposición de los clientes. Yo todos los días con mi dedicación, a las 7:30 de la mañana estoy ahí, puntual, cada día y de lunes a lunes y para conseguir que todo vaya perfecto. ¿Hay algún plato que tenga especial tirón por parte de los clientes? Pues, Que sea quizá el más pedido, el más solicitado, el más demandado. Pues ahora mismo acaba de entrar la berza que de temporada, que ahora están entrando las berzas de Almería y se la están llevando, pero vamos, como caramelo. Y el trigo también en especial, se lo llevan mucho. Una comida muy típica de Almería. ¿Trigo y berza quizás de los más pedidos? Yo diría que ¿Y sí. el cocido cómo anda? El cocido también, pero un poquito menos quizás, sí. Bueno, veo que la habéis traído hecha, lógicamente, y ahora lo que se trata, que lo pone aquí en el papel, demostración y degustación, y que ahora las personas que han asistido al evento tendrán la oportunidad de probar esa exquisitez. Pues, eso, fíjate, con una buena cerveza, un buen vino, una tapica de esta. Y no importa la hora, la verdad que lo estoy viendo ahora a esta hora de la tarde y no importa la hora porque es súper apetitosa y huele de maravilla y está hecha con un fundamento y vamos, que riquísima. Bueno, ya para terminar, vamos a hacer un poquito de publicidad gratuita. Estáis en La Cañada, pero viniendo de La Cañada para Almería, al principio, muy cerquita de lo que es el Mercadona La Cañada. Sí, ¿no? la misma acera de Mercadona, a pocos metros. ¿Horario que estáis al servicio del público? De 10:30 a 3:30. De 10:30 de la mañana a 3:30 a 3:30 de la mañana. La comida del día ya de la mañana, no, de la tarde. A las 3:30 un cubata. A las 12 es cuando salen toda la comida del día. Y ya a disposición de todos los clientes que quieran hacer una visita. Adrián, muchísimas gracias. Fran, para acá ya para despedirte, a ver que algo más que quieras decirnos. Pues eso, que agradeceros a vosotros. Que quiera buena comida de cuchara, allí está el puchero de la mama. Estamos haciendo mención, una reseña sobre la berza, pero que el que quiera ir a probar, ahí te hacemos todo el repertorio y también por encargo, para pequeños eventos y comidas familiares y demás, sí, por encargo, pues nos pueden solicitar, llamar, consultarnos y vamos, encantados. Si al final nosotros hemos hecho de la necesidad de emprender en el 2011, al final hemos hecho vocación y nos encanta este mundo de la hostelería, que al final es un mundo muy satisfactorio siempre y cuando las cosas se hagan bien. El otro día lo decía en un establecimiento de los dulces, que gracias por dar continuidad a las costumbres de nuestros antepasados, y a vosotros digo lo mismo, gracias por dar continuidad a las comidas que aquellos que tenemos ya cierta edad formaron parte prácticamente de nuestra infancia y de nuestra juventud. Somos conscientes de ello y vamos, que estamos adaptándonos al cambio generacional, pero que nuestra base es la base. No hemos inventado nada, solamente que es darle continuidad, que esto es lo que mírate. Fran, muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias a vosotros. Pues Michel, aquí en la sede de Almería, capital española de la gastronomía, hoy la degustación de la berza, precisamente a cargo, en este caso, de los amigos del Puchero de la Mama. Así es, Juan. Bueno, pues hacemos ahora el último alto en el camino. Enseguida volvemos con más temas aquí, en Abierto al Atardecer.